Hola, mi nombre es Guillermo Leiva, soy del cuarto semestre del grupo Y. Esta es la materia de control estadístico de la calidad, la unidad 3, que es gráficas de control para atributos. Bien, comenzamos. En nuestro pequeño temario vemos que vamos a ver las gráficas de control, tipos de datos, gráficas de control por atributos y posteriormente estaremos viendo algunos ejercicios. Gráficas de control. Se utilizan para detectar oportunamente fluctuaciones irregulares que pudiera presentar un proceso. Las gráficas de control ayudan a identificar y a eliminar las causas asignables de manera de asegurar que el proceso se encuentra bajo control. Aunque también es susceptible de emitir una falsa alarma que equivale a cometer error del tipo I en la prueba de hipótesis y dar una señal fuera de control cuando en realidad el proceso se encuentra controlado. Para construir una gráfica de control se debe asumir alguna distribución paramétrica para modelar el comportamiento de las causas fortuitas, y esta se suele llamar la distribución subyacente. Propósitos de las gráficas de control. Producción. Monitorear si el producto se mantiene dentro de las especificaciones de calidad. Durante cuánto tiempo se mantiene dentro de especificaciones. Calidad. Como parte de los parámetros de validez de un ensayo para sustancias de referencia empleadas. ¿Cómo se construye un gráfico? Los elementos que intervienen en la construcción de un gráfico de control son: el parámetro a controlar. Representa un valor poblacional cualitativo o cuantitativo que se debe mantener estable en el proceso. Dicho parámetro es designado como θ, puede ser predeterminado o histórico. La medida del proceso, mediana, desviación estándar y la fracción de defectos son los parámetros más comunes a controlar. El estadístico de control representa un valor muestra que se utiliza como estimador del parámetro poblacional a encontrar. Es práctica común seleccionar un estimador θ que tenga la propiedad de ser insesgado, es decir, Eθ es igual lo que define la llamada línea central del gráfico. Límites de control que representan las bandas, una inferior LIC y otra superior LSC, entre las cuales debe caer el estadístico de control para considerar el proceso se encuentre bajo control estadístico. Criterios en límites de control. Los límites de control que representan las bandas, una inferior LIC y otra superior LSC, entre las cuales deben caer el estadístico de control para considerar el proceso, se encuentran bajo control estadístico. Existen los criterios fundamentales para encontrar los límites de control. 3 menos media explica que los límites se hallan a 3 desviaciones estándar por encima y por debajo del valor esperado del estimador, es decir, LSC es igual a θ más 3 raíz cuadrada de bar θ. LIC es igual a θ menos 3 raíz cuadrada de bar θ. El criterio probabilístico consiste en determinar un intervalo que se tenga una probabilidad mínima de 0.99 de contener el valor del estadístico de control, como lo vemos en la siguiente fórmula. El estímulo de criterio exige que se conozca la distribución exacta del estadístico de control θ. Es utilizado comúnmente en países europeos. Una vez calculados los límites de control, se procede a construir la gráfica y a presentar sobre ella los valores de θ correspondiente al periodo base. En caso de que todos los puntos obtenidos caían dentro de los límites de control, estos pasan a ser definitivos. Si alguno se sale, es necesario investigar la causa asignable que actuó, eliminar los puntos y recalcular los nuevos límites. 2 de 3 puntos consecutivos fuera de los límites de advertencia, 2 sigmas,
4 de 5 puntos consecutivos ubicados a una distancia de una sigma o más de la línea central, 8 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central y 7 puntos consecutivos en forma ascendente o descendente. Tipos de datos. La gráfica de control depende de los datos que se obtengan, es decir, son datos continuos o de atributos. Datos continuos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Algunos ejemplos son dimensión en milímetros, distancia en millas, el tiempo y la presión, temperatura, estatura o peso. Datos por atributos. Los valores por las variables de atributos están restringidas a categorías especificadas o valores discretos. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad, también conocido como datos binarios. Contamos con una característica del producto o proceso. La ausencia o presencia de algo no se hace ninguna medición directa, no es tan potente como los datos variables. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de datos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes mostradas que están defectuosas. Diferencia de datos continuos y por atributos. Datos continuos. Hay variaciones en sus valores. Datos discretos son los que pueden tener solo ciertos valores. Datos continuos pueden ser decimales o fraccionarios. Datos discretos no pueden ser ni decimales ni fraccionarios. Gráficas de control por atributos. Gráficas de control por atributos. Otros gráficos de control de número de defectos cuando no es fácil medir un producto o una parte, o cuando la calidad se puede obtener como un atributo conforme o no con unas especificaciones de calidad. Se puede usar una gráfica de control de características. Se acepta o se rechaza la pieza o el lote sin asociar un valor concreto. El atributo a controlar se suele elegir de forma que sea fácilmente observable y por tanto económico de controlar. Tipos de gráficos de control. Los tipos de gráficos de control por atributos que se estudian son: 1. Gráfico P o de fracción de unidades defectuosas. 2. Gráfico NP o de número de unidades defectuosas por muestra. 3. Gráfico C o de número de defectos por muestra. 4. Gráfico U o número de defectos por unidad. Gráfico P. Una proporción P que se estima por medio de la proporción muestral obtenida con una muestra de tamaño n. P es igual a n casos en número en muestras con cierta propiedad sobre tamaño de la muestra. Tiene un valor esperado o medio que es precisamente P y una desviación típica de la media igual a la raíz de PQ sobre n, donde Q es igual a 1 menos P. Los límites de control para una proporción serán LSC igual a P más 3 raíz de PQ sobre n. LC igual a P
LIC igual a P menos 3 raíz de PQ sobre N. Así pues, si todas las muestras son del mismo tamaño, entonces los límites de control serán fijos, pero si los tamaños muestrales varían, resulta que dichos límites son variables. Para concretar esto hay 4 posibles soluciones. 1. Poner un valor n igual a un promedio de los tamaños de muestras utilizados. Este promedio suele ser la media aritmética, sustituyendo n por la media de los tamaños de muestra NI. La solución así adoptada suele dar buenos resultados, siempre que los tamaños muestrales no sean muy dispares entre sí. Así los límites de control son LIC P menos 3 raíz de P por 1 menos P sobre N. Y LSC igual a P más 3 raíz de P por 1 menos P sobre N. En ellas P es igual a defectos totales. Número de muestras sobre número de muestras, tamaño de cada una de las muestras. 2. Utilizar una gráfica estandarizada, para lo cual se representan las magnitudes ZI dadas por ZI igual a PI menos PI, donde sobre raíz de PQ sobre NI, donde NI es el tamaño de muestras utilizado en el periodo de tiempo, y enésimo. PI la proporción estimada en dicho tiempo, y PI la proporción en condiciones de estabilidad en caso los límites de control para valores ZI establece en más menos 3. Ok. 3. Usar el gráfico con límites individualizados, donde cada observación tendrá unos límites distintos dados por LICI igual a P menos 3 raíz de P por 1 menos P sobre N. Y LSCI igual a P más 3 raíz de P por 1 menos P sobre N. Se tiene que P es igual a la sumatoria de DI sobre la sumatoria de NI, donde el número de respuestas, donde el numerador representa la suma de todas las disconformes o defectuosos. 4. Regla del 40%. Hacemos los límites de control del apartado 1, salvo para las observaciones que no cumplen la regla del 40%. Esto es, se calcula el intervalo n más 40%, n igual a m1, m2. Calculamos límites individuales cuando ni menos m2 es mayor que 0 o ni menos m1 menor que 0. Gráfico NP. En ocasiones resulta más cómodo representar directamente la cantidad de unidades defectuosas en la muestra en vez de su proporción. En este caso, el gráfico de control correspondiente se denomina NP, puesto que en ordenadas se representa esa magnitud. Ese tipo de gráfico resulta como cuando el tamaño de muestra es constante. El número de unidades defectuosas en la muestra sigue una distribución teórica binomial de parámetros n y p, cuya medida es np y su varianza es npq. Así, LC es igual a np, LSC igual a np más raíz npq y LIC igual a np menos 3 raíz npq. Gráfico NP. El número de unidades de defectos en la muestra sigue una distribución teórica binomial de parámetros n y p, cuya media es np y su varianza es npq. Así, LC es igual a np, LSC es igual a np más raíz de npq y LIC es igual a np menos 3 raíz de npq. Gráfico C. En el control por medio de defectos utilizado un gráfico C, lo que se contabiliza es el total de defectos en la muestra. Se supone para los mismos una distribución de Poisson tiene una media y una varianza iguales. U es igual a la media cuadrada igual a C. Así, LC es igual a LSC igual a C más 3 raíz de C y LIC es igual a C menos 3 raíz de C.
Gráfico U. En este tipo de gráfico se representa la cantidad de defectos por unidad de medida. La hipótesis de trabajo es que el número de defectos tiene una distribución de Poisson. La línea central y los límites de control vienen dados por LC igual a U, donde U es igual a total de defectos sobre medida total, y LSC es igual a U más raíz de U sobre L. Al igual que para los gráficos P, si los límites de control son variables, se puede construir el gráfico U de manera similar a la mencionada anteriormente por cualquiera de las cuatro opciones. En conclusión, los gráficos de control son una herramienta poderosa para las empresas, pero a la vez son también un arma de doble filo, puesto que si no se conocen sus propiedades y cualidades, pueden usarse de forma incorrecta, no sirviendo para su propósito final, que no es otro más que mejorar los procesos de producción y reducir los costes de todo tipo. La variable a memorizar ha de estar claramente definida, así como los resultados que se espera obtener en ese caso. Hay una amplia variedad de gráficos de control y en este artículo se han detallado los gráficos de control por atributos, cuya utilidad está siendo estudiada cada vez más por sus innegables ventajas. Además, existen muchas variantes de los modelos de gráficos originales que se adaptan a cualquier situación requerida. Bien, a continuación estaremos presentando algunos ejercicios referentes a este tema. Gráficas de control para atributos, gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan o la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar si siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. La gráfica P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas les ayudan a monitorar la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. 1. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. O 2. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Bien, en nuestro primer ejemplo tenemos a Jidan Corporation, que fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Jidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, a continuación tenemos nuestros
nuestros datos que ya están metidos en nuestra tabla de Minitab, para lo cual vamos a abrir. Creo que vamos por aquí. Entonces abrimos nuestro conjunto de datos de Minitab. Y vemos que aquí está nuestra cantidad de defectos, el tamaño del lote. Y primero nos vamos a estadísticas, gráficas de control. Y en gráficas de atributos primero hacemos un diagnóstico de gráfica P, lo cual nos va a servir. Seleccionamos defectos en variables y en tamaño de grupo seleccionamos el tamaño del lote. Esto lo hacemos con el fin de determinar qué nos conviene hacer más o qué es lo que más se adapta a nuestro problema, si la gráfica P tradicional o la gráfica P de Lenny. Dice que la relación de variación observada a variación esperada es de 192.2%. El límite superior es de 95% para la relación si la P del proceso es constante, es igual a 163.8%. El uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Lenny. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Bien, aquí el software nos está indicando que consideremos usar mejor una gráfica P de Lenny. Por lo cual vamos a usar la gráfica P de Lenny. Gráficas de control, gráficas de atributos y usamos la gráfica P de Lenny. En variables ponemos defectos, en tamaño de grupos, tamaño de lote. Y en opciones de la gráfica, en las pruebas seleccionamos todas las pruebas, ya que por default solamente nos marca como 3 puntos de mayores que la desviación estándar desde la línea central. Entonces vemos que podemos seleccionar todos los otros demás para hacer las diferentes pruebas. Damos a aceptar nuevamente. Y tenemos nuestra gráfica P de Lenny de defectos, donde sigma z es igual a 0.7, que no es 1. En el caso de que fuera 1 sería igual que nuestra P tradicional, ¿no? Entonces, para hacer nada más una comparativa, hacemos nuestra gráfica de control P tradicional. Vamos a aceptar a todo. Y a continuación tenemos nuestra gráfica P tradicional y la gráfica P de Lenny, donde vemos que nuestros puntos que nos marca de defecto en este caso son 5 y acá en este caso son 4. Pero esto nos indica que quizás aquí nos esté brincando uno de nuestros puntos, que sería este que está, que se salió del orden, ¿no? Bueno, esta es nuestra gráfica P de Lenny y nuestra gráfica P de defectos de nuestro primer ejemplo. Nos vamos con nuestro segundo ejemplo, donde tenemos a una empresa médica que produce catéteres. Ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P y de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces abrimos nuevamente nuestra tabla. Perdón. Una vez que tenemos nuestra tabla, nos vamos a estadísticas, gráficas de control y gráficas de atributos. Nuevamente hacemos nuestro diagnóstico. Vemos el tamaño de la muestra.
Vamos a aceptar y vamos a ver qué nos dice el software. Dice que la relación de variación observada a variación esperada es de 185.8%, de límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante es igual a 144.0%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Lenny. Aquí el software nos está indicando que debemos usar nuevamente una gráfica P de Lenny. Por lo tanto, nos vamos a estadísticas, a gráficas de control, gráficas de atributos y usamos nuestra gráfica P de Lenny. Tamaño en variables hacemos nuestras piezas de efectos y en tamaño el tamaño del lote. Seleccionamos todas las pruebas nuevamente. Le vamos a aceptar y le vamos a aceptar acá nuevamente. Entonces tenemos nuestra gráfica P de Lenny de las piezas defectuosas, donde vemos que, como dice nuestro ejercicio, que la producción ha sido variable. Entonces por eso es que vemos esta línea, la línea superior, que está variando, ya que la producción ha estado variable. Nos pregunta que si nuestras líneas están de determinar si el proceso estadístico está bajo control, y vemos que la mayor parte del proceso está bajo control, a excepción de estos 3 puntos que están fuera de control, que son los que hay que revisar. Que en la muestra 6 una de las pruebas falló, en la muestra 21 me parece una de las pruebas falló también, y en la muestra 34 también falló la proporción de la muestra de 0.012. Aquí la proporción fue de 0.08 y aquí falló una muestra. Ok, esta es nuestra gráfica P de Lenny y cerramos este ejercicio y nos vamos con el siguiente. Tenemos entonces las gráficas de control para atributos de gráfica NP. Gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. La gráfica NP, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad, se pueden evaluar siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas de control para atributos, gráficas NP. Bueno, tenemos nuestro primer ejemplo de las gráficas NP. Dice que Gedan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gedan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, nos vamos nuevamente y abrimos nuestro conjunto de datos que ya está creado en Minitab. Y ahora vamos a hacer nuestra gráfica de control NP. Nos vamos a estadísticas, estadísticas de control.
gráficas de atributos y nos vamos donde dice NP. Y en variables metemos defectos y metemos el tamaño del lote. En opciones de gráfico, en las pruebas metemos todas las pruebas, le damos a aceptar, aceptar y vemos nuestra gráfica nuevamente. Como podemos ver, hay 1, 2, 3, 4 puntos que están fuera de control, donde nos indica en cada uno de estos puntos que en la muestra número 6 2 pruebas fallaron, en la muestra número 18 2 pruebas fallaron, en la muestra número 19 2 pruebas fallaron y en la muestra número 20 fallaron. El conteo de muestras fueron 7, 8 y en esta fallaron 2. Ok, entonces vemos que la mayor parte del proceso está dentro de nuestro control estadístico, a excepción de estos puntos que hay que revisar por las muestras que están fuera de control. Bien, cerramos aquí, damos no, y nos vamos a nuestro siguiente ejercicio de las gráficas NP. En el siguiente ejercicio dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Ok, abrimos nuevamente a nuestro conjunto de datos que tenemos ya aquí en Minitab. Lo abrimos y nos vamos a estadísticas, a gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a nuestra gráfica NP. Tamaño de piezas defectuosas, tamaño de lote. Aplicamos otra vez todas las pruebas, le damos a aceptar y abrimos nuestra gráfica NP, donde el ejercicio nos menciona que la producción ha sido variable, por lo cual vemos que el límite superior está muy variado y vemos que el límite inferior también tiene una pequeña variación. Entonces vemos nuestros puntos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 puntos que están fuera de control, por lo cual nos indica que nuestro proceso necesita de una revisión porque algo está fuera de control. Bien, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Nuestro siguiente tema dice que las gráficas de control para atributos, gráfica U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra y el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de una gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utiliza una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Gráfica U. Debido a que los subgrupos
tienen tamaños desiguales, los límites de control varían en promedio. Los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Aquí podemos ver el subgrupo 17 como está altamente fuera de control. Bien, prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice una prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Lenny es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Bueno, en nuestra prueba de diagnóstico con gráfica U, que nos muestra el ejemplo, dice que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U de Lenny. Prueba de diagnóstico con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva se utiliza una gráfica U de Lenny. ¿Qué es una gráfica U de Lenny? Bueno, pues la gráfica U de Lenny es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Lenny puede ser útil en las situaciones siguientes: si usted tiene grandes grupos y sus datos presentan dispersión excesiva o sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Lenny incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Lenny es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Gráficas de control para atributos gráfica U. Ejemplo de una gráfica U de Lenny: el departamento de facturación en un hospital recibió muchas quejas por error en sus procesos de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. A continuación vemos la gráfica U de Lenny, donde vemos que todos los puntos están dentro de control, y la línea central, que es aproximadamente de 0.04 sigma z, es aproximadamente 5.4, lo cual significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Bien, tenemos nuestro primer ejemplo de gráfica U. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se muestran los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de los defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U de Lenny para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nuevamente tenemos nuestro conjunto de datos, el cual abrimos a través del Minitab. Y primero nos disponemos a hacer nuestro diagnóstico de gráfica U. Abrimos el tamaño, añadimos el defecto por unidades, el tamaño del lote y le damos a aceptar. Ok.
Entonces tenemos nuestro diagnóstico de gráfica U para defectos por unidades revisadas. ¿Y qué nos indica nuestro sistema? Dice que la relación de variación observada a variación esperada es igual a 348.4%. El límite superior del 95% para la relación si la media del proceso es constante es igual de 100 a 141.9%. Y nos dice que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U de Lenny. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer nuestra gráfica U de Lenny. Hacemos nuestra gráfica U de Lenny, ponemos el número de defectos, el tamaño del lote, y seleccionamos todas las pruebas. Y vemos que solamente nuestro punto número 20 está fuera de control. Donde dice que una de las pruebas fallaron. Entonces, todos los demás puntos están dentro de control. Todo nuestro proceso está dentro de nuestro control estadístico, a excepción del punto número 20 que había que revisar. Nuestra sigma z es de 3.13827, lo cual quiere decir que no es igual a una gráfica de U tradicional. Por lo tanto, voy a hacer una gráfica de U tradicional para mirar cuál sería la diferencia, ¿no? Entonces hacemos el defectos, tamaño del lote, seleccionamos todas las pruebas nuevamente. Y vemos como nuestra gráfica de U tradicional nos muestra alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alarmas falsas de puntos que están fuera de control debido a que no fueron ajustadas. Entonces, por eso es que el software nos indica que es mejor utilizar la gráfica U de Lenny. Bien, cerramos aquí, decimos que no. Y nos vamos con las gráficas de control para atributos gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios tipos de defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Bien. Ejemplo de una gráfica C. En un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD y 7 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Y aquí vemos como nuestro punto número 17 es el que se encuentra fuera de control. A continuación tenemos un ejemplo de nuestra gráfica C, que es la misma empresa de rines. Dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Abrimos nuestra tabla en el Minitab y nos vamos a estadísticas, herramientas
gráficas de control, perdón, nos vamos a nuestra gráfica C. En nuestra gráfica C ponemos nuestro número de defectos y ponemos a prueba todas las pruebas, todas las muestras que tenemos aquí, y le damos a aceptar. Y vemos como nuestra gráfica C nos indica que todos los puntos están dentro de nuestro control estadístico. Esto quiere decir que tenemos nuestro proceso dentro del control estadístico. En caso, por ejemplo, si pusiéramos el número de lote número 6, le pusiéramos la cantidad de 22 defectos, le damos enter, hacemos otra vez la gráfica de control, le damos la gráfica C y están seleccionadas todas las pruebas, le damos a aceptar. Y ahora nuestro parámetro que cambiamos, que es el número 6, acá está en nuestra gráfica como llegó hasta el número 22, y aquí nos indica que este punto de esta muestra 6, conteo de muestras es igual a 22. Son 22 muestras que están fuera de... Eso nos indica que este punto está fuera de control estadístico, lo cual necesitaríamos revisar. Bien, cancelar, cerrar. No. Bien, así pasamos a nuestro ejemplo aplicado al campo laboral. En nuestro ejemplo aplicado al campo laboral tenemos una empresa que se dedica a la producción de transformadores eléctricos, que requiere monitorear su proceso de línea de bobinado de las unidades de 30 kVA debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad en el área de TTR, la cual detecta la falta de vueltas en una bobina. A continuación se presentan los resultados de los últimos 20 lotes de 15 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. A continuación se construyó una gráfica de control C para la cantidad de defectos con la cual se pretende determinar si el proceso estadístico se encuentra bajo control estadístico. Abrimos nuestro conjunto de datos de Minitab y hacemos nuestra prueba de gráfica C. Aquí tenemos nuestro número de lotes, que son 20, y nuestra cantidad de defectos que tenemos por lote, que pueden ser falta de vueltas, que pueden ser corto entre vueltas, que pueden ser defectos de que le faltó vuelta en el secundario, que le faltó vueltas en el primario. Entonces tenemos diferentes defectos por lote, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra cantidad de defectos por cada lote que puede haber, que puede detectar el área de calidad en su área de TTR, y damos entonces a hacer las estadísticas de gráficas de control C. Entonces metemos nuestro número de defectos, que sería la C2, y acá seleccionamos pues todas las pruebas, le damos a aceptar. Y a continuación vemos nuestra gráfica de control C gráfica C para número de defectos por lote en el área de bobinas de nuestras bobinas de 30 kVA, y vemos que con los datos que nos dio calidad tenemos por el momento nuestro proceso dentro de nuestro control estadístico. Bueno, de mi parte esto sería todo para la tercera unidad. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias por su atención.